Procesos cognitivos. Desde pequeños, los seres humanos son capaces de fijar su atención, es decir, de seleccionar algún aspecto del contexto que los rodea para percibirlo conscientemente. Es interesante comprobar que a medida que el sujeto crece, esta capacidad de prestar atención sigue siendo limitada en cuanto a cantidad de contenido. Lo que sí cambia, y notablemente, es la capacidad. La capacidad que permite desarrollar conocimientos recibe el nombre de cognición. Se trata de la habilidad para asimilar y procesar datos, valorando y sistematizando la información a la que se accede a partir de la experiencia, la percepción u otras vías. Los procesos cognitivos, por lo tanto, son los procedimientos que lleva a cabo el ser humano para incorporar conocimientos. En dichos procesos intervienen facultades muy diversas, como la inteligencia, la atención, la memoria y el lenguaje. Esto hace que los procesos cognitivos puedan analizarse desde diferentes disciplinas y ciencias. La percepción, por un lado, lo que nos permite es, a través de los sentidos, organizar los estímulos y favorecer la continuación del proceso cognitivo en cuestión. En este caso, la persona en cuestión no solo está influida por las propiedades que definen a los estímulos en sí, sino también por su voluntad e incluso por sus propios intereses. La atención. Para las neurociencias, este es un estado neurocognitivo cerebral de preparación que procede a la percepción y acción. Es el resultado de una red de conexiones de predominio del hemisferio derecho. La atención focaliza nuestra conciencia para filtrar y fluir la información sensorial. Para la psicología, la atención es una cualidad de la percepción que funciona como filtro de estímulos y los detona para un procesamiento profundo. Pero, ¿en qué consiste? Es un proceso selectivo de la información necesaria y el mantenimiento de un control. Existen tres tipos de atenciones. La atención involuntaria, producida por un estímulo intenso. La atención voluntaria implica concentración y control. La atención visual y auditiva se clasifica con la modalidad sensorial de estímulos y características. Existe un proceso de atención. Principalmente se capta la información, posteriormente se procesa y selecciona en presencia de otros estímulos. Se entiende varias cosas a la vez. Mantiene la atención durante un tiempo amplio. Existen varios tipos de atención. La atención selectiva, cuando un organismo atiende de forma selectiva a algún estímulo. La atención dividida es un tipo de atención cuya función es procesar diferentes fuentes de información. Y la atención sostenida, donde mantiene el foco de atención y permanece alerta. Esta tiene dos efectos: la distrabilidad y el lapsus de atención. La primera, el sujeto se distrae con facilidad y su atención es dispersa. La segunda, disminuye la intensidad de la atención. La memoria. Se entiende por memoria la capacidad de retener y evocar información de naturaleza perceptual o conceptual. Significa que la memoria es la facultad por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado. Es la facultad por la cual se almacena el conocimiento que se tiene sobre algo y las interpretaciones que se hacen de ello. Memoria sensorial. Esta memoria está relacionada con la llegada de la información a un órgano receptor, es decir, el ojo. Hasta que el cerebro ha realizado su percepción, su función operativa es de segundos. La entrada de la información es muy rápida, la persistencia es muy breve. Se diría que antes que ocurra otra fijación ya ha desaparecido la anterior, y la evocación depende de la velocidad en que el cerebro procesa la información. Memoria operativa. Esta memoria, más que ser concebida como un almacén donde se guarda información por un tiempo breve, antes de pasar a la memoria de largo plazo, se le figura como un sitio en el que se integra la información que se recibe del exterior o información nueva, con la que estaba almacenada en la memoria de largo plazo.
los conocimientos previos. Esta integración permite reconocer, identificar y dar sentido a lo percibido. Memoria a largo plazo. La memoria de largo plazo está constituida por todos los conocimientos, experiencias y saberes que se almacenan a lo largo de la vida y resulta fundamental al momento de comprender. Memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo se puede definir como el mecanismo de memoria que nos permite retener una cantidad limitada de información durante un periodo corto de tiempo. Esta retiene temporalmente la información procesada, tanto si luego se desvanece como si después pasa a la memoria de largo plazo. Así, la memoria a corto plazo tiene dos propiedades principales, una capacidad limitada y una duración finita. Pensamiento. Expresa la capacidad de analizar todo lo que nos rodea y de reflexionar sobre ello mentalmente. Por lo tanto, se define pensamiento como un proceso interior que utiliza representaciones simbólicas de hechos y cosas no presentes en la realidad inmediata. El pensamiento puede realizar tres tipos de operaciones: formar conceptos, descripciones por las que se atribuye alguna propiedad o conjunto de propiedades a algo que sirven para clasificarlo y definirlo; elaborar juicios, en los que se establece cierto tipo de relaciones entre conceptos; realizar deducciones, inferencias o razonamientos, comparando lo expresado en varios juicios para obtener nuevos conocimientos o conclusiones. Existen diversos tipos de pensamiento. Pensamiento deductivo. Es una forma de razonamiento donde se infiere una conclusión de una o más premisas. Va de lo general a lo particular. Ejemplo: todo humano tiene 4 extremidades, 2 brazos y 2 piernas. Pensamiento crítico. Se puede ver de dos formas, la objetiva y subjetiva. Ejemplo: objetiva, en alguna evaluación con pauta; subjetiva, se hace una evaluación sin patrón. Pensamiento inductivo. La base de la inducción es la suposición. Ejemplo: un chileno es ladrón, entonces todos son ladrones. Pensamiento creativo. Se usa en la creación o modificación de algo. Se presenta mayormente en la niñez. Ejemplo: al crear un cuento o narraciones espontáneas. Pensamiento analítico. Se utiliza para plantear, resolver problemas y tomar decisiones. Ejemplo: en trabajos, encuestas o problemas matemáticos. El lenguaje, por supuesto, también es básico dentro de la fase que estamos abordando, y es que es la herramienta que usa el ser humano para poder acumular experiencias, preservar a lo largo del tiempo y finalmente transmitirlas a generaciones posteriores. Se encuentra en clara interrelación con los factores citados. Así, por ejemplo, el pensamiento no puede existir si no hay lenguaje y viceversa. De la misma manera, tampoco hay que pasar por alto que se hace necesario tener claro que hay que estar muy atentos al proceso cognitivo, no solo para poder hacerle frente a las distintas variantes y características del mismo, sino también para resolver los problemas que pudieran suceder. Espérate. A continuación se observará un ejemplo cotidiano de procesos cognitivos. La percepción se ocupa mediante el uso de los sentidos, llevando a cabo la lectura. La atención se selecciona la información más relevante del tema leído. En la memoria se escribe la información obtenida en distintos organizadores gráficos como un mapa. En el pensamiento se analiza la información relacionada con conocimientos previos. Y para finalizar, en el lenguaje se comparte la información
Como vemos, pudimos ahora entender cuáles son los procesos cognitivos. Gracias.